9 de la noche con 25 minutos. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta transmisión especial desde la zona 1 aquí en la capital del país. Estamos llevándole a usted todas las procesiones del Santo Entierro hasta las 12 de la noche, más o menos el estimado en el que podría estar pasando la procesión del Calvario aquí en el Parque Central de la capital del país. Alejandro se reincorpora a esta transmisión. Buenas noches. Así es, Luis Armando, ya observábamos en las imágenes otro de los cortejos procesionales que ya está recorriendo las principales calles y avenidas del centro histórico. Si la vista no me fallaba, creo que era el Cristo yacente que se venera en la rectoría de Santa Catalina, el Cristo del Santo Hermano Pedro. Así es, otra procesión icónica de nuestra Semana Santa. Hasta más o menos finales del siglo XIX, el Santo Entierro de Santa Catalina era una de esas procesiones imperdibles, infaltables en este Viernes Santo. Pero durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera hubo una gran, diríamos, conflictividad dentro de las organizaciones, tanto entre ellas como con el gobierno central, y desaparecieron algunas procesiones, y dentro de esas desapareció la del Señor Sepultado de Santa Catalina. Tenemos registros maravillosos de cómo era la participación del barrio, a dónde iba, etcétera, etcétera, pero sí es interesante ver cómo pudo haber decaído, pero se mantuvo vigente dentro de su comunidad al grado de resurgir ya en el siglo XXI. Y esa desaparición de la procesión del Santo Entierro de Santa Catalina dio lugar a la leyenda del Espanto Entierro, ¿verdad? Una de las leyendas más interesantes que hay en el centro histórico, porque cuentan los vecinos que después de que dejó de salir, ellos en la madrugada del Sábado Santo escuchaban el arrastrar de las arquillas, el redoble, y cuando salían no había nada, ¿verdad? Entonces se convirtió como en una parte de la identidad del barrio de Santa Catalina, que ahora resurge con fuerza y pues que lo vemos transitar por las calles del centro histórico de la ciudad. Así es, el padre Manuel Abac ha sido el artífice de que se reactive este cortejo procesional. Hace algunos años era un recorrido pues muy corto, eran muy contadas las cuadras, 10, 12 cuadras aproximadamente de la rectoría de Santa Catalina, llegaba hasta la Plaza de la Constitución y posteriormente hacía su regreso a este templo religioso, pero conforme han pasado los años se ha extendido este cortejo procesional. Sí, hay que mencionar que fue hasta el año del 2009 que volvió a salir nuevamente a las calles el Señor Sepultado, justo cuando fue rector el padre Manuel de Jesús Chilín, que estuvo justamente en el templo de Santa Catalina. Y decían las abuelitas, hay un dato que hay que corroborar, pero fueron casi 100 años sin salir en procesión. Justo el 2009 se celebraban esos 100 años y salió nuevamente un día viernes de Dolores. Luego dejó otros años de salir y de allí, con la llegada del padre Manuel Abac, ha salido ininterrumpidamente. Sobre este aspecto muy increíble dentro de la historia de la sociedad guatemalteca, dejó de salir la procesión, pero su procesión fantasma nunca dejó de salir. Y eso es lo interesante, lo que se entreteje en torno a la devoción, a la tradición y a la leyenda, porque la procesión, tenemos datos de diferentes Viernes Santos en diferentes momentos, en diferentes contextos políticos, sociales y religiosos, y siempre tenemos algún relato que alguno de los cucuruchos, al terminar de asistir a su Santo Entierro, por ahí escucha la banda de músicas. Inclusive hay anécdotas y hay testimonios de gente que ve a lo lejos cómo va el vaivén del anda, de gente que a lo lejos ve la fila de penitentes, de gente que a lo lejos ve cómo los cucuruchos van con cirios en las manos. Entonces dejó de salir la procesión física, pero dentro del marco entre lo humano y lo divino se mantuvo hasta nuestros días el cortejo etéreo, ¿verdad? La tradición oral, ya lo indicaba Walter, ese relato del Espanto Entierro, ya lo había escuchado anteriormente, pero sí me había quedado la duda
con qué imagen estaba relacionada. Ahora ya me queda muy claro. Y usted, Alejandro, dijo otra cuestión que es fundamental para hablar del Señor sepultado de Santa Catalina, el Cristo del hermano Pedro. Exacto. ¿Verdad? Que usted lo mencionó. Y es que, fíjense ustedes que estamos, y aquí en la pantalla lo pueden ver ustedes, una escultura que aquí sí podríamos decir es la escultura más antigua de Jesús muerto que se procesiona en este Viernes Santo. El Señor sepultado de Santa Catalina es del siglo XVI, ¿verdad? La Virgen más antigua que se procesiona en esta tarde es la de Santo Domingo, del siglo XVI, pero el Señor es el de Santa Catalina. Es una escultura que todavía nos habla de una temporalidad que casi nunca aparece, que es el tardogótico, ¿verdad? Y el manierismo. Esas son corrientes artísticas muy tempranas, y ahí es donde no hay pierde, ¿verdad? El Señor sepultado de Santa Catalina seguramente procede de finales del siglo XVI. Y entonces, cuando el hermano Pedro aparece en la historia de Guatemala a mediados del siglo XVII, el Señor sepultado de Santa Catalina tenía devoción, pero la devoción no era de sepultado, era de crucificado. Y entonces cuenta la leyenda que una noche que el hermano Pedro hacía sus jornadas de penitencia, le habla y le dice que ya no quiere estar crucificado. El hermano Pedro después llega una noche más y el Cristo se desprende de la cruz y el hermano se lo lleva por las calles de la ciudad. Y decían también otra vez, ¿verdad?, las abuelitas, que el Señor tenía unos raspones en los pies, porque efectivamente los tenía, porque el hermano Pedro, que era más bajito, lo arrastró y lo va a colocar en el convento de las Catalinas, allá donde está el arco, ¿verdad?, en la ciudad de Santiago de Guatemala, y de ahí pues pasa la veneración como el Señor sepultado del hermano Pedro. Y tenemos que decir que sobre esta historia del hermano Pedro, sin saber que él iba a ser el santo guatemalteco, sin haber nacido acá también. Por eso lo compartimos con Canarias. Pero, ¿cómo es eso, verdad? La imagen que va de un milagro, de una noche de oración, de meditación, porque el hermano Pedro tenía algo, sus extensas jornadas de meditación en horas de la madrugada. Y postrado es que la imagen se comunica con él. Más allá de ese portento milagroso, esto nos da todo un escenario y una atmósfera de milagros que la Guatemala de antaño ha podido comprobar. Y qué mayor milagro que posteriormente ese humilde siervo de Cristo, que no sirvió porque no le dio para ser sacerdote, no tuvo las oportunidades y muchas cosas más de su época, fue el que Dios elige para ser santo. Imaginémonos. Y aquí es donde vemos de manifiesto la historia de la redención. El sencillo, el humilde, el que no llegó a ser sacerdote, él fue el que hizo esa obra de misericordia, fundar esas obras que hoy llamamos obras sociales del hermano Pedro. Y Walter, no me dejarás mentir, la última orden en el mundo en el caso de la orden bletemita, no es cualquier cosa. Se valió de uno de los más sencillos y humildes de corazón, pero que tenía ese gran corazón y esa gran capacidad para amar a Dios. Así es, y no podríamos dejar de mencionar que en este 2026 estamos celebrando el 4º centenario del nacimiento del santo hermano Pedro en las Islas Canarias. Viene a Guatemala en 1651 y fallece en 1667, fundando la Gran Orden Hospitalaria de Belén, una orden que está dispersa en todo el continente. Vemos en los hospitales de Belén en Guanajuato, en Ciudad de México, en Lima, en el Cusco, Colombia, en Buenos Aires, ¿verdad?, en Colombia, y es un trabajo que sale de Guatemala. ¿Por qué un hospital? Aquí habían hospitales, el hospital de españoles, el hospital de indígenas, el hospital de clérigos, pero no un hospital de convalecientes. Imagínense ustedes que la gente salía del hospital y no tenía dónde ir, y el hermano Pedro se preocupa por ellos y funda ese hospital de Belén, de los cuales, pues hoy en Guatemala ya no hay hospital, pero sí está la orden presente. Y está el recuerdo, por ejemplo, en el Beaterio de Belén, en la iglesia de Belén y en las casas de servicio y de educación. Y no olvidar que la beata Sor Encarnación Rosal, nacida en Quetzaltenango, es justamente una hija espiritual del hermano Pedro de Betancur.
Definitivamente el Santo Hermano Pedro de San José de Betancourt ha dejado un legado que ha trascendido a lo largo de los siglos, y en este 2026 no ha sido la excepción, porque recordemos que el 19, 20 y 21 de 22 también de marzo fueron expuestas sus restos mortuorios para que todos los feligreses pudieran acudir a San Francisco en la antigua Guatemala a venerar al Santo Hermano Pedro. Y aquí, cuando vemos al Señor sepultado, tenemos que pensar también lo que Él representa en las nuevas generaciones, porque solo ahí hemos contado pues comentábamos que es increíble porque un año antes de la pandemia, dentro de la investigación que hacíamos en torno a las leyendas del Señor sepultado de Santa Catalina, recopilamos una muy impresionante a eso de la medianoche del día Viernes Santo, que a inmediaciones de acá, de la avenida Elena, oyeron pasar la procesión fantasma de el Señor sepultado de Santa Catalina. ¿Esto qué quiere decir? Primero, que sigue vigente esa tradición oral, pero también sigue vigente esa procesión a pesar de que ya sale en procesión el Señor sepultado. Y la anécdota que recopilábamos, nos dicen y nos cuentan cómo la persona se llenó de escalofrío al escuchar la procesión, escuchar el murmullo de las personas, ¿verdad? Y ver la fila que se perdía en la avenida Elena rumbo al cementerio. Entonces son esos datos, ¿verdad? Y es increíble porque fíjense que otro de los datos importantes de esta recopilación es que la persona que nos cuenta esta historia no sabía la leyenda del espantoentierro. O sea que no es una réplica o no es una reproducción que cuando uno investiga es de algo oído, que toma un símil o una característica muy parecida, sino que en este caso la persona veía ahí en el fondo y cuando descubre que se van acercando no había absolutamente nada. Entonces el espanto entierro o esa procesión que sale en las calles pues sigue saliendo. Habrá que tener cuidado ahora cuando los cucuruchos y devotas retornen a su casa después de asistir a su santo entierro, para que no escuchen por ahí una banda misteriosa o vean por ahí las luces de los mismos penitentes con los rostros cubiertos y las velas, porque podría ser, Luis Armando, el espantoentierro. Hablábamos hace unos instantes, Walter, tú mencionabas de que la imagen del Cristo yacente que viene por parte de la Rectoría de Santa Catalina es de la más antigua del que se viene dando aquí en Guatemala.
¿Qué otros datos se tienen de otras imágenes, de otras procesiones, de otros cristos yacentes que tengan pues esta antigüedad que sea, pues que se sume a esta riqueza cultural? Bueno, me gustaría mencionar y enviar un saludo a los devotos cobaneros. Ellos tienen un señor sepultado del siglo XVI que es impactante porque está prácticamente expirando, está lanzando un grito de agonía y fue colocado como señor sepultado. Es una imagen del finales del siglo XVI muy dramática, ¿verdad? Sí, muy dramático, dramático, realizado por artistas locales. Y eso es bien interesante porque, a ver, no es que hayan hecho a la imagen en Guatemala, sino que la hicieron ya en Cobán como una respuesta a ese proceso de evangelización que increíblemente es muy rápido y es muy efectivo porque la población hace inmediatamente sus respuestas. Ahí tenemos una imagen importante, tenemos imágenes maravillosas en el altiplano guatemalteco, pero en el caso de la ciudad, esta es la escultura que hoy en la tarde de Viernes Santo es la más antigua. Escuchemos estas marchas fúnebres y veamos lo que ocurre aquí desde la plaza del centro histórico.
De la noche con 48 minutos, pues vemos pasar al señor sepultado de la Rectoría de Santa Catalina. Nos acompaña en este momento el padre Manuel Abac, quien viene encabezando esta procesión. Padre, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, gracias a todos los amigos de TV Azteca, un gusto saludarles también a ustedes, gracias por su trabajo también de comunicación acá con los distintos cortejos procesionales. Vemos al Señor sepultado que luce en su urna y a la Santísima Virgen. Qué mejor que nos comparta este mensaje tan especial para esta procesión del día Viernes Santo. Gracias, William. Evidentemente el mensaje busca hacer un contraste entre la muerte y la vida, y en el caso de Jesucristo su muerte, pero también su resurrección, y por eso también el color blanco que evoca la resurrección, el tiempo de Pascua, la blancura, pero también para llegar a esa Pascua tuvo que haber muerte, tuvo que haber pasión. Y entonces nos habla el mensaje en esa situación de la vida también, a veces de dolor, de sufrimiento, de luto interior, pero con la esperanza de que llegará la resurrección y la alegría de una vida nueva. Algo muy importante es la sostenibilidad de este cortejo que usted encabeza. Primero era el rezador, usted llevando las oraciones y llevando la batuta en ese sentido. Pero gracias al entusiasmo de muchas personas y de gente que tome asiento ahí. Si no, me siento muy chiquito yo. El crecimiento es exponencial y eso ya ha contemplado andas más grandes a futuro inmediato. Sí, ya se ha hablado, todavía no hemos querido entrar tan en serio en el tema, pero sí ya ha salido la idea de ampliar el anda, también replantear el recorrido, pero todavía es una situación que lo vemos en un futuro un poquito más lejano, pero sí ya se ha platicado y como usted lo dice, el apoyo de mucha gente ha permitido que hoy sea posible la banda, la cantidad de personas, la respuesta de la gente ha sido realmente magnífica. Y eso de la banda, padre, es efectivamente el costo más alto de lo que hay que desembolsar para acá hacer realidad un cortejo procesional. Efectivamente, nosotros tenemos 3 cortejos a lo largo de la Cuaresma, el de después de miércoles de ceniza, que es un nazareno, luego el viernes de Dolores y ahora el Viernes Santo. Y los 3 no tenían banda y ahora ya los 3 se les coloca banda. Pero eso ha sido gracias a que ha crecido la afluencia de personas, la adquisición de los turnos que antes no se lograban vender, pero ahora se agotan todos y se logra pagar la banda. Este es un ejemplo muy especial, lo que acaba de decir el padre, porque era aquello de andar todavía con urnitas ahí porque había que colocar turnos. Sí. Ahora se terminan y eso ya es una muestra más, porque estamos hablando de cuántos años ya de salida a las calles el sepultado del Santo Hermano Pedro.
Empezó con el padre Manuel Chilín en el 2011, fue que empezó a salir otra vez, a volverlo a retomar, cuando se había, ya casi era 1926, una cosa así, recuerdo que fue la última vez, y fue hasta el 2011 con el padre Manuel Chilín que se retomó. Exponencial, incluso un año antes de que saliera por primera vez el de San Francisco, que el de San Francisco... Sí. Aquello de que apareció una bula papal que decía que ellos no podían sacar procesión solo de descendimiento, y después se supo que no hubo tal bula papal. Dentro de la guate es guate, digo yo, para muchas cosas, y creo que es un ejemplo. Efectivamente, sí, es una situación que se dio particular, pero sí, efectivamente, nosotros empezamos a salir un año antes, y lo que usted señala es realmente una realidad que nos llena de mucha alegría y de verdad de gratitud, y creo que TV Azteca ahorita puede ser para mí la oportunidad de agradecer cuánta gente se ha acercado, cuánta gente. El año pasado se celebraron los 25 años de consagración y también fue un cortejo procesional como nunca, al menos en el tiempo que yo tengo de estar, porque sí salió mediodía y entró 4 de la mañana del siguiente, o sea, no tenemos esa cantidad en estos días de la cuaresma, así que fue algo realmente hermoso ver la respuesta de la gente, que también esos turnos se vendieron todos, se cubrió la banda, que era mucho más tiempo obviamente, y sí hubo una muy buena respuesta de las personas. Y el tema hermandad se dio con que un mueble que le prestaron para esa procesión, porque iba a ser más grande en todo sentido. Efectivamente, toda una anécdota, es un mueble de la recolección a quienes agradecemos, y cuando estábamos pasando frente al Calvario, que todavía está el padre Manuel Chilín, él nos invitó a pasar al Calvario, y entonces era medianoche y pasamos, y era de aquellas cosas que medio en serio y en broma comentábamos: anda de la Reco en el Calvario con el sepultado de Santa Catalina, o sea, una cosa así. Y muestra eso la unidad al final, que es la iglesia, padre Manuel, esa unidad que debe existir entre las hermandades. Yo le quería pedir por favor su mensaje. Estamos viviendo el Tríodo Pascual, la importancia y el mensaje al cucurucho, al que va en filas, al que él cargó hoy, al que va a seguir el día de mañana, y sobre todo, pues no dejar muerto a Jesús. Gracias, William. Sí, esto es central, que todos podamos tener claro que finalmente la cuaresma, la Semana Santa nos lleva a la Pascua. Es decir, la cuaresma tiene sentido en tanto y cuanto me lleva a la resurrección. Entonces, felicidades al cucurucho que hoy lleva en hombros, aquellos que tienen varios cortejos procesionales, pero recordar que hay una continuidad, que tenemos que seguir con un Cristo vivo, con un Cristo resucitado. Hermosa la devoción. Este momento, sobre todo de Viernes Santo, aquí en el Parque Central, es realmente conmovedor y atrae gente, lo sabemos, de todos lugares, de otro país vienen. Pero eso nos debe llevar a la Pascua, a la resurrección. Así que estamos en el Tríodo, mañana la vigilia pascual, el domingo la resurrección y toda esta cincuentena pascual. Así que invitados a que podamos seguir con la alegría de un Cristo vivo, y no solo vivir el que ha muerto, sino un Cristo que ha resucitado. ¿Cuáles son sus horarios para asistir a la Madre de las Vigilias el día de mañana, padre Manuel? Y hacer también la cordial invitación y el domingo de resurrección a que salgamos a celebrar que Jesús está vivo, reina e impera en medio de nosotros. Gracias, William. El día de mañana, sábado santo, la vigilia la tenemos a las 7 de la noche en la Rectoría de Santa Catalina, y luego nuestras Eucaristías de domingo, 11 y 12:30, para que podamos vivir la invitación a que todos en su parroquia vivan la alegría del resucitado. Ya muchas parroquias tienen pues procesión de resucitados, invitarlos a que la puedan vivir. Y algo muy importante que dice su medallón. Arzobispado. Y tiene mi nombre. El del Cabildo, Eclesiástico. Ahí están dos nombres y dos apellidos, hermano. Ahí tenía. Ahí hay un idéntico pleno. En algún momento, dentro de esa proyección a largo plazo, también que la Virgen de Soledad vaya en un mueble aparte, o sea, en una andas aparte, ya solo a mujer y no acompañando en el mismo mueble al sepultado. Sinceramente, ese punto sí debo reconocer que no lo hemos platicado, pero sí, evidentemente creo que podría ser un buen punto ir pensando también en esa realidad de un mueble para ella, sí. Y a la larga, un mueble más grande del sepultado y aparte, digamos, podría ser, ¿no? Sí, podría ser esa una opción para tenerla ella también. El sector por la avenida Elena, ya también se ha adentrado más la gente que llega a su sepultado por allí.
Sí, ha crecido. Realmente no es como acá, obviamente, pero sí hemos constatado ese crecimiento con las personas. ¿Y usted cómo se siente siendo el más grande de todos? Agradecido con Dios. Gracias, de verdad, Gustavo. Gracias. Bueno, pues ese es el cuarto cortejo procesional. Todavía viene el que justamente... Aquí iban en orden. 2011 viene el del 2012 en el caso de San Francisco. Exactamente. Pero gracias por la oportunidad. Gracias. Y muy amables. Gracias. Y aprovechando, Padre Manuel, le vamos a pedir si puede impartir su santa bendición para todos los que están siguiendo esta señal de TV Azteca Guate. Con mucho gusto. Pues bueno, gracias a ustedes por la oportunidad, gracias a TV Azteca por ese compromiso con el pueblo guatemalteco de llevar estos momentos, y con todo gusto les imparto la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias por la oportunidad. Amén. Con esta bendición le damos las gracias, al reverendo Padre Manuel Abac, y le agradecemos su presencia como pues líder y también pastor de las ovejitas del Templo de Santa Catalina. Muy bien. En este momento, afuera del Palacio Nacional de la Cultura, pues ya se encuentra la procesión de San Francisco, ya otro de los cortejos que estará pasando justo en este punto. Estará siendo el quinto cortejo procesional que llega a la zona 1 aquí en la capital del país y que sigue recorriendo las calles del centro histórico, William. Vemos ya que cada cortejo tiene su identidad. Hemos visto 4 cortejos procesionales donde se ve de manifiesto la fe de un pueblo, la fe de Guatemala, la fe que cada Viernes Santo se revive, como seguramente fue ese primer Viernes Santo en la historia. Y hoy toca precisamente la hermandad del Templo de San Francisco con el Cristo de la Penitencia, que hace ya su arribo, y esta procesión se le caracteriza los penitentes que vienen con el rostro cubierto. Otra cosa que usted hablaba, Gustavo, también tiene una forma peculiar sus incensarios. Son los incensarios más grandes que se utilizan acá en la Nueva Guatemala de la Asunción, y también es un grupo de incensantes que viene de Estados Unidos, ya trae una devoción particular y que año con año se suman a este cortejo procesional con mucha fe y con mucha devoción. Y esto es parte de lo que representa la Semana Santa guatemalteca. El hecho de que cada uno la pueda hacer suya, puede participar en penitencia, en oración, pero también puede participar con un acto de devoción, como incensar el anda. En la antigua Guatemala se acostumbra, hay más participación para que incensantes lleven su incensario, su carbón y su incienso. Y en un canastito, ahí en el brazo, se va llevando, y el incensario en la otra mano, para así, por largo trayecto, incensar las andas. Acá, estos son los incensarios a los que nos referíamos. Vemos dentro de esas voluptas de incienso como el anda del Señor sepultado, Cristo de la Penitencia de San Francisco, ya está frente a las cámaras de TV Azteca. Hoy tenemos que también mencionar, esos son los incensarios para que usted los aprecie. De verdad, son incensarios especiales diseñados por estos devotos que vienen del extranjero, y esa es su ofrenda de amor, de fe. Esa es la ofrenda que ellos dedican año con año a esta manifestación del Viernes Santo en el Templo de San Francisco. Sea este un momento, Gustavo, también de inspiración para todos los que nos siguen en sus casas y que se unan con esta bendición que acabamos de tener del Padre Manuel Abac, a que
pongamos nuestras tristezas en manos de Jesús, que pongamos nuestras penas, nuestras dolencias, que pongamos nuestros conflictos, nuestras situaciones que hoy nos están generando alguna situación incómoda, que caminemos sobre el terreno del perdón, Gustavo, porque ese es el objetivo de esta Semana Santa, caminar sobre el terreno del arrepentimiento, pero también que caminemos en el terreno de saber perdonar, de perdonarnos a nosotros mismos si es necesario y de perdonar a aquellos que nos han ofendido, así como rezamos el Padre Nuestro al decir: Padre, perdóname como yo también perdono, que es lo que rezamos en esta oración que nos enseñó nuestro Señor Jesús. Así que hoy sea un momento, sea este Viernes Santo, un momento de perdón, pero también sea un momento de reconciliación con nuestro Señor Jesucristo. Ahí estuvieron las tomas de los compañeros sobre lo que se le dicen las 7 palabras, que realmente son frases, ¿verdad? La más corta es "sé tengo". De esas, ¿cuál es la que más le ha impactado a usted leerla y conceptuarla y demás? Por ejemplo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Es que es ver al Maestro que en su momento de suplicio perdona. Definitivamente, particularmente esta toca mi corazón porque la capacidad de amar nos dice cuánto Jesús nos ama, y en el momento del suplicio sigue dando el perdón, sigue brindando amor, sigue otorgándonos su infinita misericordia, Gustavo. Y ahí es el término, infinita misericordia.